Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se esfuerzan cada día por aumentar las medidas de protección y ejemplo de ello es la Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional. Son agentes destinados en esta unidad que dan una protección personalizada a todas aquellas víctimas de violencia de género que ya tienen establecidas medidas judiciales, pero también a sus hijos. Hoy con nosotros está la agente de la Policía Nacional, Tania de León. Tania, muy buenos días. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias. Vamos a intentar explicar, señora de León, el trabajo que realizan diariamente es bastante complicado. ¿En qué consiste esa protección? Bueno, antes de nada decir que hoy es un día triste para nosotros, para todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Es frustrante levantarnos con estas noticias porque en realidad profesionalmente pues nos sentimos con las manos un poco atadas, ¿no? Claro. Nosotros somos una unidad que se dedica, una vez que se recibe la denuncia en una comisaría, a llevar la protección y la evolución de las víctimas, es decir, para que las medidas de alejamiento y de comunicación adoptadas por un juez se lleven a cabo, que no se quebranten. Okay. ¿Es difícil llegar a hacer esos controles o un seguimiento personalizado? En la mayoría de los casos, o sea, ustedes entran de lleno en el problema de esa víctima. Efectivamente, aparte de ser difícil, porque bueno, no podemos abarcar, ¿no?, cierto tipo de problemas, como es la violencia de género, si se fijan, es un delito muy privado, del ámbito privado, es decir, no es un robo en el que tengamos indicios. Ahí muchas veces se producen este tipo de casos en el que no han habido denuncias, precisamente por eso, porque es algo tan privado que no llegamos ahí. ¿Y hay suficientes medios, suficientes agentes para atender la demanda que hay, por ejemplo, en el ámbito de Canarias, a los que ustedes se hacen cargo? No sé si son suficientes o no, nosotros intentamos llegar a todos. Intentamos. ¿Cómo es el seguimiento, señora de León? ¿Cómo llega una denuncia, unas medidas judiciales ya establecidas? ¿Cómo empieza el protocolo de actuación? Bueno, pues una vez que se recibe la denuncia, como antes le decía, en comisaría se le asigna a ese caso un nivel de riesgo que puede variar desde un bajo no apreciado a un extremo. Dependiendo de ese tipo de riesgo, llevan aparejado unas medidas policiales, ¿vale?, para la protección y la seguridad de la víctima. Claro. Hablamos de unas medidas que hablamos de protección, pero a lo mejor yo entendía en un primer momento que ustedes las acompañaban diariamente. No es así. Diariamente no es un seguimiento telefónico, ellas les reclaman, pero si tienen que ir a sitios puntuales, que sí que se los piden, sí que van con ellas. Efectivamente, nosotros dependiendo del nivel de riesgo, como antes le decía, podemos tener una vigilancia permanente con la víctima hasta que deje de ser una amenaza inminente por parte del agresor, ¿no?, hacia la víctima. Eso sería como un seguimiento permanente. Una vez que evoluciona el caso y va bajando el riesgo, nosotros tomamos otro tipo de medidas, como bien dice, pues acompañamiento a sede judicial, como derivación a servicios sociales, casas de acogida, etcétera. También son víctimas de la violencia de género los más pequeños y si no, pues no hay nada más que ver estos últimos casos terribles. También hacen seguimiento en determinados casos de los hijos de las víctimas, ¿verdad? Efectivamente, ahora además ya son considerados víctimas de violencia de género todos aquellos menores que estén en el ámbito familiar y sí que le llevamos un seguimiento. Seguimiento, salida, entrada de colegios, están muy pendientes de los menores. Efectivamente, al final son los más vulnerables, ¿no?, de todo, de este caso, y es lo más triste de todo. Evidentemente una víctima de violencia de género normalmente suele ser mayor de edad y demás, pero ellos sí es verdad que son víctimas absolutamente de todo. Por eso tenemos un especial cuidado en eso, entradas y salidas de colegio, en las visitas con el agresor y demás, si se estimase así. ¿Cómo son esas actuaciones? ¿Cómo es el mano a mano? Porque al final establecen una conexión también con el agresor. Efectivamente, nosotros le hacemos en primera instancia una entrevista al agresor para que él sepa que dispone de una protección policial. Intentamos realmente llevarle una evolución tanto a ella como a él. Evidentemente la víctima es la mujer, eso que no se nos olvide nunca, pero siempre le advertimos de las consecuencias en caso de quebrantar las órdenes que se han dictado en sede judicial. ¿Cuáles son esas consecuencias? Pues el quebrantamiento puede implicar, eso evidentemente son decisiones ya por parte de un juez, ¿no? Pero el quebrantamiento se le detiene nuevamente al agresor y bueno, pues ya después, una vez que se pone a disposición judicial, es la jueza la que decide qué se hace con él.
Medidas pueden ser tanto de carácter penal como civil. En muchos casos la propia mujer, aunque pues esté sometida a determinadas medidas judiciales, no es realmente consciente del riesgo al que se enfrenta. Ustedes a lo mejor tienen otra perspectiva, valoran el caso y también las ayudan con determinadas medidas de autoprotección, determinadas pues precauciones que pueden tomar. No sé si algunas se pueden comentar, algunos de los consejos básicos que se le dan a mujeres que sean víctimas de violencia de género y deben protegerse. Pues sí, nosotros aparte, una vez que ya hacemos la entrevista con la víctima, le damos evidentemente, y es lo más importante, teléfono de emergencia 24 horas siempre, eso que lo tengan, se lo memorizamos, por decirlo así, ¿no? Que ellas lo tengan a mano, se les facilita un teléfono incluso con ciertas teclas que hacen que directamente contacte con el agente protector. Vale, después les damos medidas de autoprotección y después también pues pasos a seguir en caso de que vuelva a pasar un nuevo incidente. Eso iba a decir, están permanentemente conectadas, 24 horas conectadas, aquellas que no tienen un seguimiento tan controlado. Ustedes están a demanda. Efectivamente, nosotros tenemos teléfono 24 horas, los 365 días del año. Entonces ellos tienen, aparte de una protección directa con el agente, nosotros estamos de intermediarios para la sala operativa, el SECOR, que es el patrulla que se acerca al momento, ¿no?, a lo que está ocurriendo. Claro, porque hay que dejar claro que ante esa situación ustedes no actúan, sino que tú das la alerta y va un patrulla que se encarga de resolver, digamos, ese conflicto. Efectivamente, dependiendo del tipo de demanda que ella me haga, si hay un riesgo inminente, está claro que un patrulla llega mucho más rápido, in situ, o sea, es urgente que actúe rápidamente y después a continuación ya... Por lo que nos está contando la gente de León, es fundamental también que conozcan bien cada uno de esos agentes de referencia el caso en particular para, si es necesario, pues activar ese patrulla, activar las medidas. Es importante que lleven ese seguimiento y el día a día de cada caso en particular, ¿no? Efectivamente. Cada víctima tiene asignada un agente protector. Nosotros tenemos a nuestras víctimas y ellas tienen nuestro teléfono siempre. Siempre tienen nuestro teléfono y lo primero que van a hacer siempre es llamar a emergencia, porque es lo que les decimos, y después evidentemente siempre a nosotros. Nosotros les asesoramos, aparte de una protección policial. Pero también les pueden pedir consejo sobre qué hacer en un momento determinado a través de esa llamada telefónica que les puede solucionar un momento puntual de duda, ¿no? Efectivamente, tal como lo dice, nosotros recibimos la llamada y le orientamos, le derivamos a los pasos que tienen que llevar. Ahí hacen una labor más bien psicológica, ¿no? Es mucho trabajo de calmarlas, de saber controlar situaciones, pero sobre todo de denunciar. Efectivamente, nosotros las animamos a todas, a que no, porque muchas de ellas pasan ciertas cosas, ¿no? Bueno, pues le decimos a todas que cualquier incidente que lo denuncie. ¿Y se encuentran algunas veces, señora de León, a mujeres con las que tienen contacto, ustedes agentes de esta unidad, que les dicen que no quieren denunciar o que se echan atrás en el último momento, pese a todas esas indicaciones que se les dan desde las personas que controlan todo este tema? Sí, y desgraciadamente muchas veces no son conscientes de lo que están viviendo porque bueno, ya han tenido un trabajo previo por parte del agresor de interiorizarle que eso es normal, que se merecen eso, y entonces pues ahí está nuestra gran labor día a día para hacerles ver que no, que eso no lo tienen por qué pasar, que sus hijos no tienen por qué vivir ese tipo de situaciones en su casa. De hecho, tal es la protección que aunque se termine y el caso se cierre porque se resuelva, ustedes siguen actuando de oficio controlándolas. No en todos los casos, pero muchísimos de ellos sí, porque creemos en la gente que tiene asignada esa víctima, creemos que necesitan bueno, pues un tiempo determinado de seguir vigilándoles y demás, a pesar de que no hayan medidas vigentes. Hemos hablado de la protección, pero en toda esta protección ustedes juegan un papel fundamental, lo hemos visto. Entiendo que también has tenido algún que otro altercado en situaciones que se te hayan dado, que estás hablando con agresores. Efectivamente, si pensamos, estos son mentalidades de señores que independientemente que hayan tenido un problema con su pareja, tienen actitudes machistas. Entonces, pues bueno, pues que una policía vaya a advertirle de lo que debe o no debe hacer, evidentemente muchos de ellos no lo acatan y sí, algún altercado que otro tenemos.
Señora de León, yo creo que es importante lanzar el mensaje de que denuncien, que ustedes están ahí, que va a haber mucha protección, seguimiento personalizado, Marta, incluso si no, por teléfono. Efectivamente, nosotros animamos a todas, por favor, a todas, a que denuncien una y otra vez, por favor. Muchas de ellas se desaniman. Vale, pero yo les digo que no, que por favor, que están ahí, que estamos ahí pendientes de ellas, que queremos ayudarles y sobre todo a los menores también queremos ayudarles. Ahí tenemos el teléfono para que quien quiera denuncie, que ustedes están muy atentos. Muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Hasta la próxima.